La relación de Kierkegaard con la iglesia oficial danesa, luterana, entiendo fue muy complicada. Él era un cristiano, un hombre de fe, un hombre profundamente religioso, pero a su vez él ve que todos son cristianos, que el Estado es cristiano, que los cementerios son cristianos, que la gente es cristiana, y que por otro lado todo no es cristiano, son hipócritas. Habla mucho de hipocresía, me parece, ¿no? Sí, habla de que, o sea, es como, bueno, vamos a misa o al servicio del domingo y después el día de lunes a sábado somos un desastre, digamos. O sea, es un pensador muy crítico, en el sentido de que como él se toma en serio las cosas, pretende que los demás se la tomen en serio. Entonces, si uno está leyendo el Evangelio y pretende que lo vivas, no que solamente hagas, digamos, lo careta. De ir, bueno, sí, estoy acá, hago todo lo que tengo que hacer, pero después cuando vuelvo a casa, digamos, no hago nada de lo que pretendo hacer, ¿no? Ahora, la crítica de él me parece a mí que más que contra lo careta o la hipocresía, me parece a mí, es con el tema este de la fe, entiendo yo, ¿no? Que es un cristianismo que no da el salto de la fe, es un cristianismo oficial, de Estado, que no Eh, exige nada, que es lógico, hegeliano, no sé cómo llamarlo. no, no ¿O es no? una cuestión de si es Estado o no. Ah, Yo me acuerdo una vez que justamente tuve una discusión con alguien que estuvo acá con Juan Carlos Monedero. Lo digo porque es mi amigo, sabe sí, sí, sí. que discutimos bastante. Pero una vez él leyó un trabajo mío que analizaba una obra llamada Retorno a Brideshead, que es un excelente libro, y hablaba de la cristiandad establecida, que es un concepto de Kierkegaard. Sí, sí. Y él me decía, no, pero tenés que explicar que la cristiandad es una cuestión política, y es parte de la doctrina social de la iglesia, y no es lo mismo que lo que Kierkegaard ataca. A ver, Kierkegaard no ataca a la cristiandad en el sentido de, eh, digamos, la iglesia en el mundo, o cómo Sí, la sí, iglesia sí. se relaciona con la política, o digamos, lo que uno llamaría la Edad Media o la cristiandad, Ujú. digamos. Kierkegaard ataca a la cristiandad establecida, que es una especie de anquilosamiento en el cual sí, es muy lindo, digamos, voy a misa porque tengo que ir a misa y, digamos, me bautizo a los chicos porque mi papá me bautizaron a mí, entonces yo los bautizo y después toman la comunión porque tomo la comunión y así sucesivamente y me caso por iglesia porque me caso con la iglesia y así hago Claro, todas las claro. cosas que tengo que hacer porque, digamos, soy un buen cristiano y esto es todo lo que tengo que hacer ahora. Después voy a casa y bueno, en mi mochila tengo el pañuelo verde, perdón que No, 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 está hago, bien, sí, sí. después voy a casa y no me comporto de esa manera. Pero tengo todos los papeles en regla, voy, chequeo, o sea, marco la tarjeta en la iglesia y después me voy. Bien, Y, bien, bien. Sí, sí, y entiendo. Kierkegaard Sí, sí. critica eso. ¿Sí? O lo uno o lo otro. No hay términos medios en el cristianismo. Claro, pero O sos o no sos para él. bien, pero digamos, uno puede ser cristiano por costumbre o por convicción, por fe, ¿no? Es decir, por costumbre, obviamente en el siglo XIX la costumbre era ser cristiano, como hoy quizá sea la costumbre otra. Lo que yo entiendo dentro de su concepción personalista, existencialista, yo entiendo que la costumbre todavía no es una posesión subjetiva apasionada de la verdad, entiendo, ¿no? O sea, No. cuando la costumbre es algo de todos y de nadie a su vez. Es como si uno fuera dormido. Es como la salida del subte donde todos van para el mismo lugar a la Claro, mañana del lunes, que todos se mueven por sí, inercia. sí, 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 Él ve así a la cristiandad. claro. O sea, me muevo y hago estas cosas porque mis padres lo hicieron. Y uno puede decir, sí, es algo del siglo XIX. Yo lo he visto pleno siglo XXI. No, no, totalmente. O sea, todavía sigue hasta el día de hoy, pero digamos, obviamente en el siglo XX estas costumbres se van resquebrajando, van Y se van desapareciendo, dinamitando porque van porque sucediendo un no montón de tienen. cosas. Me acuerdo, Tertuliano dijo una vez, dijo, Cristo no dijo yo soy la costumbre, dijo soy la verdad.
Me parece que tiene algo que ver con esto, digamos, ¿no? De que las costumbres son muy lindas, pero la verdad es un encuentro como personal con alguien o con algo, ¿no? Y apasionado. Bien, me gustaría, Sol, que nos comentes un poco esto de la comunicación directa e indirecta, que es tan interesante y tan actual, creo. Sí, y es lo que hace a Kierkegaard complicado. Claro, a ver. Porque dice que en un momento cuando cortamos, hicimos una pausa, yo te dije que Kierkegaard tendría su propio canal de YouTube. Sí, Bueno, Kierkegaard tiene su propia, digamos, su propio sistema. Pero no sistema en el sentido de Hegel, sino su propio modo literario de presentarte las cosas. Porque él sostiene lo siguiente. Si vos tenés alguna ilusión, o sea, vos crees que sos cristiano, o vos tenés una convicción, ¿no? Yo no puedo venir y decirte, no, mira, Eugenio, no es así. ¿Por qué? Si yo te lo digo directamente, de nada va a servir. Me vas a decir, no, que... sí, claro, provocas un rechazo de parte mía, claro. Es medio como pasa con el rey David y el profeta Natán. Sí, sí, sí. Sí. Esa es la mejor imagen de lo que él habla de comunicación indirecta, ¿no? El profeta Natán, cuando se presenta al rey David, no va y le dice, ¿por qué vos le agarraste la mujer a Urías? Sí, sí, sí. No, le dice, bueno, había dos señores, uno tenía una ovejita y el otro tenía un montón de ovejitas. Pero resulta que el que tenía un montón de ovejitas no quería, o sea, codiciaba la ovejita del que tenía una sola ovejita. Claro. Y entonces va y le roba la ovejita y mata al que tenía la ovejita y se hace como que acá no pasó nada. Entonces el rey le pregunta, el profeta Natán al rey David, le dice, ¿qué harías con una persona así? Y no, la encarcelaría. Sí, merece la muerte. Merece sí, la muerte. Y entonces el profeta Natán los queda mirando diciendo, bueno, entonces te tendrías que condenar a vos a muerte. Claro, ese hombre eres tú, claro, sí, sí. Digamos, es como que la comunicación indirecta no es que va y te dice las cosas de una. Kierkegaard se pone en la piel de distintos personajes, por eso decía lo del canal de YouTube. Se pone en distintos personajes y escribe diferentes libros con diferentes seudónimos que te quieren decir diferentes cosas para que veas el problema del cristianismo desde distintos lados. Desde el tema moral hasta el tema de la fe, hasta el tema de la filosofía, cada uno de los seudónimos te va a tratar de sacudir de una manera diferente. O sea, a ver si entiendo bien, o sea, él no escribe como Kierkegaard, sino que se pone, es decir, en primera persona de otra persona, digamos, Sí. y trata de ver las cosas como la vería esa persona y de explicarla, y de ese modo te comunica su verdad de un modo indirecto, como mediante un espejo, digamos, ¿no? Sí, para una que cosa así. porque él dice que la fe requiere libertad. Bien. O sea, yo no te puedo obligar a vos a creer, ni obligar a que adhieras a la verdad, sino que te tengo que dejar en libertad, porque la verdad subjetiva requiere de libertad, requiere de que vos te apropies de ese concepto. Entonces, no puedo, o sea, llevarte de la mano, te tengo que dejar en libertad. ¿Y cómo te dejo en libertad? Yendo por un lado indirecto, haciendo una parábola, haciendo un personaje. Entonces ya la atención no está en mí, que soy el autor, Bien. sino que está en lo que yo digo. Ahora, es la estrategia que utiliza nuestro Señor en el Evangelio, ¿o no? Sí, Las parábolas famosas del hijo pródigo, del buen samaritano, de la oveja perdida, etcétera, etcétera, son formas indirectas en que él propone digamos, una historia donde ni él ni nadie es personaje, protagonista, y bueno, ya cada uno, el que pueda entender, que entienda, dice él, ¿no? Es un poco así. Es esa la idea. ¿Es esa la idea de la comunicación indirecta? Sí, donde el autor es solamente ocasión de la conversión del lector. No es el motivo, sino es una ocasión para que reflexiones, digamos. Esa es la idea de Kierkegaard, ¿no? Y por eso él en cada obra, él actúa o escribe según un personaje distinto.
Ujú. Y ahí está la dificultad de entenderlo. Sí, exactamente. Bien. Porque no puedes agarrar a Kierkegaard y decir, ah, bueno, entonces Kierkegaard se representa por, bueno, uno de los libros más conocidos de él, El diario de un seductor. Ah, bueno, entonces yo leí El diario de un seductor, entonces ya entiendo todo Kierkegaard. No, El diario de un seductor es una parte de un libro mucho más grande, que ese mismo libro está está en diálogo con otros libros y con otros Ah, seudónimos. Entonces, Kierkegaard necesita, es como Castellani decía, Kierkegaard es como las Sagradas Escrituras, hay que leerlo con notas al pie y alguien que te lo explique. Porque si no, uno tiende a decir, ah, bueno, entonces yo lo entendí y me quedé con esto. Y no, es algo más complejo que lo que quiere hacer es llevarte a la reflexión.